Hola, soy Malena. Bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a explicar los números primos y la descomposición factorial. Venga, nos ponemos. Antes de empezar a explicar qué es la descomposición factorial, os voy a explicar una serie de conceptos. Entre ellos está qué es los números primos, qué son. Vale, pues aquí lo que he puesto es que los números primos son aquellos números naturales que son más grandes que uno y solo tienen dos divisores. ¿Y cuáles son? Pues el uno y el propio número. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número 2, ¿lo podemos dividir entre uno? Bueno, vamos a hacerlo. 2 dividido entre uno nos da 2, ¿vale? Esto es correcto porque cualquier número dividido entre uno nos da el propio número, ¿vale? Y ahora vamos a hacer que este número se divida entre sí mismo. 2 dividido entre 2 es igual a 1. Entonces, con esto que os acabo de explicar, ¿el 2 sería un número primo? Pues cumple dos cosas, uno que se puede dividir entre uno y otro que se puede dividir entre sí mismo y ya no tiene más divisores. Por tanto, el 2 sí que es un número primo. Vale, pero vamos a probar otros. Por ejemplo, el número 10. Lo pongo aquí. ¿Se puede dividir entre uno? Sí, porque 10 entre uno da 10. ¿Se puede dividir entre sí mismo? Sí, porque 10 entre 10 da 1. Pero, ¿se puede dividir entre más números? Pues sí, porque si os dais cuenta, si hacemos 10 dividido entre 2 nos da 5, pero si hacemos 10 dividido entre 5 nos da 2. Por tanto, ¿qué es lo que acabamos de ver? Pues que el 10 sí que es verdad que tiene como divisor a sí mismo, pero también lo puedes dividir entre uno. Pero además hay otros números, como es el 2 y el 5, con los que se puede dividir. Entonces, no cumple esta regla de los números primos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el número 10 no es un número primo. Entonces, si no lo es, ¿qué sucede? Pues que los números que no son primos se les llama compuestos. Por tanto, ¿el 10 es un número compuesto? Sí. Venga, continuamos con más cosas. Vale, a continuación os he escrito una serie de números primos que van desde el número 1 hasta el número 100. Serían dentro de los 100 primeros. Os tengo que decir que los números primos son muy grandes, o sea, pueden llegar a ser infinitos. Entonces, solo nos centraremos en del 1 al 100, ¿vale? Porque normalmente no se suele trabajar con otros más grandes. Entonces, vamos a ver unos cuantos que deberíais por lo menos reconocer, ¿vale? Entonces, lo primero que os digo, el primer número primo es el 2, el 3, el 5 y el 7. ¿Por qué? Pues porque todos estos números son divisibles entre sí mismos y a la vez divisibles entre uno. ¿Qué quiere decir? Que no se puede dividir por otro número. Si tú intentas dividir, por ejemplo, el 5 entre 2, pues te da 2, algo, pero eso no es un número que nos corresponde ahora con lo que estamos haciendo. O sea, nos tiene que dar siempre o en sí mismo, o sea, el propio número que estamos haciendo, o bien que el resultado también nos dé 1. Entonces, en los primeros 10 números nos encontramos que los primos son el 2, el 3, el 5 y el 7. ¿Vale? Si echáis un vistazo a la lista, veréis que los siguientes números pues van a acabar en 1, en 3, en 7 y en 9. 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque luego os daré las reglas de las divisibilidad, lo que hay que cumplir, y ya veréis que entonces no pueden aparecer esos números. Entonces, ¿tenemos que memorizar esta lista? No, no es necesario, pero yo os quiero enseñar que hay pues una serie de, un patrón para entenderlo. Empezamos en la segunda, 11, 13, 15, 17 y 19, ¿vale? Entonces,
¿Qué le pasa a la siguiente fila que empieza por 2? Pues 23 y 29. Muy bien. Siguiente, 31, 37. Siguiente, 41, 43, 47. Bueno, pues hasta aquí no hemos visto ningún patrón, pero a partir de ahora sí que empieza. Si os dais cuenta, el siguiente es el número 53 y 59. ¿Qué sucede? Pues que lo he marcado en rojo. Estamos en la misma situación que el 23 y el 29. O sea, aquí lo único que ha cambiado es que este 2 pasa a 5 y este 2 pasa a 5. Vamos con el siguiente número. 61, 67. Pues le sucede lo mismo. 31, 37, lo que hemos hecho ha sido pues sumar 3 números al de delante. ¿Qué pasa con el 41, 43, 47? Bueno, pues en este caso nos encontramos que pues está solo, no le pasa nada. El siguiente, 71, 73, 79. Bueno, pues si os dais cuenta, va habiendo cambios. O sea, este 83, 89 estaríamos en la misma situación de aquí. Por tanto, ¿qué sucede? Que este patrón se repite. ¿Hace falta que lo aprendáis de memoria? No, pero es una manera que reconozcáis que estos números, cuando acaban en 1, cuando acaban en 7, cuando acaban en unos números en concreto, es cuando tenemos que empezar a dudar, ¿vale? Vamos a trabajar ahora y os voy a explicar más conceptos. Empezamos con los criterios de divisibilidad, que es necesario por lo menos saber los primeros números, porque nos ayudarán a averiguar si un número es primo. Entonces, vamos allí. ¿Cómo conseguimos hacer esto? Decimos, un número es divisible entre... Pues empezamos con el 2. ¿Cuál es su regla? Dice, si acaba en 0 o en cifra par. ¿Cuáles son las cifras pares? Pues las que acaban en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8. Vale, pues vamos a comprobarlo. 20, ¿acaba en 0? Pues sí, bueno, pues en principio debería serlo. Vamos a ver si se puede dividir. Bueno, pues este 2 va con este, ¿vale? 1 por 2, 2, 2, 0, y este 0 aquí, ¿vale? Pues entonces, como nos da 0, no hay problema. Quiere decir que el 20 sí que es divisible entre 2, ¿vale? Entonces aquí sí que lo cumpliría, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con otro número? Si tenemos, por ejemplo, el 25. Bueno, pues si miramos estos números nos dice que tiene que acabar en 0 o en cifra par. En principio, como no acaba en cifra par, diríamos que no, pero vamos a verlo. Bueno, pues dividimos entre 2. Bueno, pues 2 por 2 entre 2, 0, bajamos 5, 2 por 2, 4 y 1, 5. ¿Qué quiere decir? Que si queremos continuar, aquí nos ha sobrado algo. Si esto ha pasado, quiere decir que este número no es divisible entre 2. ¿Vale? Por tanto, el 2 es muy fácil, acaba en 0 en cifra par. Muy bien. ¿Qué sucede en el caso del 3? Vale, pues en el 3 es muy sencillo también, porque nos dice un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras, o sea, del número que lo compone, acaba en 3 o en múltiplo de 3. ¿Vale? ¿Cuáles son los múltiplos del 3? Pues aquí os los he puesto, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18 y así sucesivamente. ¿Vale? Pues vamos a ver qué quiere decir esto si la suma de sus cifras. Tenemos el 2 y tenemos el 4 y queremos saber si es divisible entre 3, ¿vale? Pues sumamos las cifras, el 2 y el 4. Esto nos da igual a 6, o sea, sumamos este 2 y este 4. 2 y 4, 6. ¿El 6 es múltiplo del 3? Pues sí, hemos visto que sí. Pues en principio esta división nos tiene que dar como resultado 0 en el resto. Bueno, pues vamos a hacerlo. Si no sabemos las tablas, 8 por 3 es 24, al 24, 0. Entonces, ¿el 24 es divisible entre 3? Sí, ¿vale? Genial. Vamos a ver, el siguiente. Tenemos el 25. Bueno, sumamos las cifras. 2 más 5. Esto nos da 7. Esta cifra es el 2 y esta es el 5. Vemos que el 7 no es múltiple, o sea, 3, 6, 9, el 7 no es múltiple. ¿Qué quiere decir? Pues que el resto no nos va a dar 0. Entonces, este número
no cumplirá el caso. Bueno, pues vamos a hacer la división. 8 por 3, 24, al 25, 1. Entonces, como os he dicho que no, en el resto no da 0, este número no es divisible. Quiero enseñaros una cosa por si a lo mejor no os habéis dado cuenta. Si miramos el 3, el siguiente es el 6 y el siguiente el 9, quiere decir que son múltiples del 3. Vale, pero os voy a enseñar otra cosa por si acaso no lo sabéis. El 12, si nosotros sumamos sus cifras, las que lo componen, tenemos por un lado el 1 y por el otro tenemos el 2. 1 más 2 es 3. ¿Da 3 o múltiplo de 3? Sí. Vale, pues entonces, ¿el 12 es múltiplo de 3? Sí. Vamos a probar con el 15. Bueno, pues en el 15 tenemos un 1 y tenemos un 5, porque son las cifras que lo componen. 5 y 1, 6. ¿El 6 es múltiplo del 3? Sí, ya lo acabamos de ver. Y ahora os voy a enseñar el siguiente, el 18. Sumamos 1 y sumamos 8. Esto nos da igual a 9. ¿El 9 es múltiplo de 3? Sí. ¿Sucedería lo mismo con más números? Pues sí, o sea, lo que haríais sería hacer esto que os acabo de decir. La suma de las cifras que lo componen tienen que dar 3 o múltiplo de 3. Vale, pues vamos al siguiente a criterio de divisibilidad para otro número. Venga, continuamos con el 5. ¿Cuál es la regla que debe cumplir? Pues que el número acabe en 0 o en 5. Este es muy fácil de hacer. ¿Por qué? Porque solo nos tenemos que fijar en el número de las unidades. Por tanto, si nos dan el 15, decimos, ¿acaba en 0 o en 5? Sí, pues en principio sí que será divisible entre 5. Vamos a probar. ¿Hay algún número que dividido entre 15, pero mejor dicho, ¿se puede dividir 15 entre 5? Bueno, pues buscamos. En la tabla de multiplicar, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, ¿vale? Al 15, 0. ¿Esto qué quiere decir? Que este 15 sí que es divisible entre 5, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tuviéramos un número más grande, el 150, ¿acaba en 0? Sí. ¿Sería divisible entre 5? ¿Vale? Vamos a probarlo. Bueno, pues empezamos. 5 por 3, 15, al 15, 0. Bajamos un 0, ponemos un 0 y esto quiere decir que sí, que el 150 también. Por tanto, el 5, fácil, acaba en 0 o en 5. Vamos al 7. Esta es un poco más complicada, pero vamos a leerla a ver si la entendemos. Dice, si la resta del número sin la cifra de las unidades, es decir, sin la última cifra, y el doble de las unidades es 0 o múltiplo del 7. Vale, los múltiplos del 7 es 7, 14, 21. ¿Cómo los conseguimos estos múltiples? Pues lo que tenemos que hacer es acordarnos la tabla del 7. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28. Vale, vamos a aplicar todo esto que nos dice. Si la resta del número sin la cifra, ¿vale? Yo os he puesto de modelo el 256. Yo cojo los dos primeros números, el 25. Entonces, ahora dice, sin la cifra de las unidades, es decir, que el 6 lo he quitado. Y ahora le tenemos que restar el doble, es decir, 2 veces la cifra de las unidades. No os preocupéis, o sea, 256, le quitamos el 6, ¿vale? Nos queda 25. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Le restamos el qué, las unidades, pero las multiplicamos por 2, ¿vale? Pues esto es 25 menos 6 por 2 son 12, si hacemos la resta nos da 13. ¿Este 13 es múltiple del 7? Es decir, nos da 7, 14, 21, pues no, vemos que nos da 13. Entonces, este número, el 256, no será múltiplo del 7. Vamos con el siguiente, a ver qué pasa. 273, si hacemos lo mismo, cogemos los dos números que tenemos al delante y le quitamos las unidades, ¿vale? Nos quedamos con 27. Le tenemos que restar el doble de las unidades, pues 3 por 2, 6, ¿vale? Pues hacemos 27 menos 6 es igual a 21. ¿El 21 es múltiplo de 7? Pues vamos a ver. 7, 14, 21. Pues sí que lo es. ¿Esto qué quiere decir? Que el 273 sí
que es divisible entre el número 7. Venga, vamos a seguir un poquito más, que ya queda poco. Continuamos con el número 11. Vamos a ver cuál es su regla. Nos dice, si la suma de las cifras de posición par se le resta la suma de las cifras de la posición impar y nos da 0 o un múltiplo del 11. ¿Cuáles son los múltiplos del 11? Pues esto es saberse también las tablas del 11. 11, 22, 33, 44. Vamos a entender todo esto. O sea, nos dice que tenemos que por un lado sumar las cifras pares y por otra las cifras impares y luego restarlas, ¿vale? ¿Qué quiere decir cifra par? Pues las que acaban en 2, en 4, en la posición, ¿no? Quiere decir en la posición par, o sea, posición par 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, se le suma la posición par y la impar se resta, ¿vale? Pues ¿qué hacemos? Empezamos, cogemos la posición 1, posición 3, posición 5, pues la sumamos. 6 más 2, 8, más 8, 16. ¿Y qué le restamos? Las de posición impar. Bueno, pues las siguientes, el 5 y el 0. ¿Vale? Pues si hacemos la resta, 5 más 0 nos ha dado 5. A la primera, que nos daba 16, le restamos 5. Eso quiere decir que nos da 11. ¿Da 11 o es múltiplo del 11? Pues sí, vemos que nos da 11. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este número tan grande sí que es divisible entre 11. Vamos a probar con otro a ver si se cumple o no. Bueno, tenemos este, el 4, 8, 3, 9. Vamos a las cifras pares y a las cifras impares, o sea, la posición 1, la posición 3 y luego la posición 2 y la posición 4. ¿Vale? Pues posición impar 4, 3, la sumamos, nos da 7, posición par 8, 9, nos da 17. Si ahora la restamos, 17 menos 7 nos da 10. ¿El 10 es múltiplo del 11? Pues no, ya vemos que para ser múltiplo del 11 tiene que ser 11, 22, 33. Por tanto, este número, el 4839, no cumple. ¿Vale? Pues hemos definido qué son los números primos, hemos definido qué son los números compuestos, os he dado una lista de números primos y os acabo de explicar cuáles son los criterios o las reglas de divisibilidad. ¿Esto para qué lo necesitaremos? Pues para después hacer la descomposición factorial, que lo haremos en un siguiente vídeo. Pues venga, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo os pido que os suscribáis, que le deis al like y activéis la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.